¿Cómo están, amigos? Somos la Academia Ingenio y seguimos resolviendo problemas de exámenes. Vamos con los problemas de gases. En esta ocasión tenemos a este problema. Dice, la constante universal de los gases es 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin mol. Convertir este valor a unidades del sistema internacional. ¿Listo? Ahí estamos diciendo solución. Y lo primero que vamos a hacer son factores de conversión que ya tenemos que conocer en la cabeza, y son los siguientes. Miren, empezamos por el valor dado por el problema, es de 0,082 atm. atm quiere decir atmósferas, ¿listo? Luego aquí quiere decir litros, dividido entre K, que es Kelvin, y mol. ¿Listo? Ahora, este valor lo tienes que saber de memoria, ya que lo vas a usar a cada rato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es los litros lo vamos a llevar a metros cúbicos. Entonces, este factor de conversión es conocido y decimos que decir 1000 litros es lo mismo que decir 1 metro cúbico, y ahí lo hemos llevado a metro cúbico. Ahora, metro cúbico es la unidad de volumen en el sistema internacional, es por eso que estamos llevando a metro cúbico. ¿Listo? Ahora, vamos a llevar la atmósfera, que es presión, la vamos a llevar a pascales. Entonces sabemos el factor de conversión, y con eso decimos de que decir una atmósfera es lo mismo que decir 101.3 por 10 elevado a la 3 pascales. ¿Listo? ¿Ya? Y la parte de abajo, el Kelvin mol, simplemente se va a quedar tal y como está. ¿Listo? Entonces metemos esto a la calculadora y el valor obtenido es de 3,81 pascales, PA quiere decir pascales, por metro cúbico dividido entre Kelvin mol. ¿Listo? Bien facilito, ¿no? Ahora, aquí podemos hacer un cálculo más si gustas. ¿Por qué? Porque cuando tienes a pascales multiplicado por metro elevado al cubo, a eso también se le puede llamar Julius. Ahí está. Entonces tenemos que también la respuesta puede ser igual a 8,31 Julius dividido entre Kelvin mol. Bien facilito, ¿no? Ahora, hablando un poquito de lo que es la presión de un gas y el volumen de un gas, vamos a decir que cuando hablas de la presión de un gas, estás hablando de los choques que hacen las moléculas de gas contra las paredes del recipiente que los contiene. ¿Listo? Y cuando hablas de volumen de un gas ideal, en este caso, estás hablando de el espacio que ocupa el recipiente que contiene el gas. ¿Ya? Ojo, tienes que darte cuenta de eso, porque no es exactamente el espacio que ocupa el gas, no, es el espacio del recipiente que contiene el gas. Entonces, cuando tú te imagines el volumen de un gas, lo que tienes que imaginarte es el volumen del recipiente. ¿Listo? Ya, vamos con la siguiente pregunta. Dice, si una masa de gas ocupa 0,025 litros a menos 30 grados centígrados y 556 pascales, pregunta, ¿cuál será la presión si el volumen se modifica hasta 1 litro y la temperatura hasta 20 grados centígrados? ¿Ya? Y ahí está, decimos aquí solución, ¿listo? Entonces, primero nos vamos a imaginar a dos recipientes, ¿ya? Que en realidad están agarrando al mismo gas. Como puedes darte cuenta, en este ejercicio hay dos estados. Tenemos al estado inicial y tenemos al estado final, ¿listo? Entonces ahí está. Mira, para el estado inicial vamos a tomar en cuenta a este gráfico de la izquierda. Este gráfico de la izquierda está completamente lleno de gas. Entonces, es por esa razón que tú dices que el volumen o el espacio que va a ocupar este gas sería el espacio de todo este recipiente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que el volumen, y aquí en la parte inferior derecha ves a un circulito, eso quiere decir inicial, ¿ya? El volumen inicial es igual a 0,825 litros. ¿Listo? Ahora, cuando veas el volumen inicial, te tienes que imaginar que ese es el espacio ocupado por el recipiente
y por ende es el espacio que está ocupando el gas, ya que el gas ocupa el espacio del recipiente. Ahora, tenemos aquí a la temperatura de menos 30 grados centígrados. Y esto tienes que saber bien, de que cuando trabajas con el estado gaseoso no se utilizan las escalas relativas, se debe utilizar escalas absolutas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Para transformar ese menos 30 grados centígrados a grados Kelvin, al menos 30 simplemente le tienes que sumar 273. Entonces tendrías a menos 30 más 273, el resultado final sería 243 grados Kelvin. ¿Listo? Ahora, esa es la temperatura que hay que usar. ¿Por qué? Porque la temperatura tiene que ser absoluta. ¿Listo? Finalmente tienes a la presión inicial, que es de 556 pascales. ¿Listo? Acordate que la presión es los choques que realizan estas moléculas contra las paredes del recipiente que los contiene. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos al gráfico de la derecha, y el gráfico de la derecha está en el estado final. ¿Listo? Ahora aquí te dice de que el volumen F, o sea el volumen final, es igual a 1 litro. Ya vemos que el volumen ha cambiado, entonces ha aumentado el volumen. Aquí está, ¿no? Es como cuando inflas un globo. Al principio lo tienes chiquitito, pero si lo sigues inflando, aquí tienes a una cantidad mayor en el volumen. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo con la temperatura. Aquí la temperatura es de 20 grados centígrados, pero no tienes que trabajar en grados centígrados, tienes que trabajar en grados Kelvin. Entonces, para eso lo único que haces es a este 20 le tienes que sumar 273. 20 más 273 sería igual a 293 grados Kelvin. Ya, lo que estás buscando es la presión final. ¿Listo? Entonces aquí vas a utilizar la ecuación de la ley combinada. ¿Listo? Ahí está. Y la ley combinada nos dice de que la presión inicial multiplicado por el volumen inicial dividido entre la temperatura inicial es igual a la presión que se tiene al final por el volumen que se tiene al final dividido entre la temperatura que se tiene al final. ¿Listo? Ahora, aquí solamente como un dato curioso, que tienes que darte cuenta que cuando la temperatura está en minúscula, se está hablando de temperaturas relativas, o sea, por ejemplo, grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿ya? En tanto que en las fórmulas tú vas a ver a las temperaturas con letra mayúscula, y cuando estén en letra mayúscula te estás diciendo que la temperatura tiene que estar en absoluta, o sea, en Kelvin o Rankine. ¿Listo? Ahora, de esta ecuación vas a despejar la presión final y dices, no, la temperatura final está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Es por eso que aquí tienes a presión inicial, volumen inicial y temperatura final. Y ahora el volumen final que le está multiplicando a la presión final pasa a dividir, y es por eso que tienes temperatura inicial por volumen final. ¿Listo? Ahí está. Y solamente tienes que reemplazar los datos. Ahí está. Entonces vamos a decir que la presión final sería igual a la presión inicial, que sería 556 pascales, multiplicado por el volumen que tenía al inicio, 0,825 litros, multiplicado por la temperatura que tiene al final, que sería 293 grados Kelvin, dividido todo eso entre la temperatura inicial, que sería 243 grados Kelvin, y el volumen final, que es igual a 1 litro. ¿Listo? Y finalmente colocas esto en la calculadora y el resultado que vas a tener es que la presión al final sería igual a 553.1 pascales. ¿Listo? Ahora, aquí tienes que darte cuenta de que como el volumen ha crecido, o sea, el recipiente ha aumentado de espacio, ha aumentado el volumen, es por esa razón de que la presión baja. ¿Por qué? Porque al principio, en un volumen pequeño, las moléculas se chocaban más veces que al final en un recipiente más grande. Entonces, como hay menos choques, es por eso que la presión final disminuye. ¿Listo? Entonces tienes que aprender eso, ya que lo utilizarás a cada rato en tu carrera. Y no te olvides de suscribirte y compartir para que sigamos creciendo.